Sejam todos muito bem-vindos. Sean a mais todos uma muy bienvenidos transmissão. a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Nós estamos começando, Nosotros estamos comenzando, voltando a outra série. volviendo a la otra serie. Quien tiene oído, oiga. Filadélfia, Filadelfia, observa o que tens. conserva lo que tienes para que nadie tome tu corona. A mensagem de El mensaje número 1 título tiene como Sucesso título da Igreja Primitiva. El suceso de la iglesia primitiva y sus problemas. Lectura de la Biblia, Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Nós concluímos Nosotros concluimos as epístolas de Pedro las epístolas de Pedro no final do ano passado. al final del año pasado. Y Para nossa surpresa, para sorpresa nuestra, nosotros obtuvimos mucha luz. quando iniciamos Cuando comenzamos o estudo el sobre estudio as sobre epístolas de Pedro, las epístolas de ainda eu Pedro, não tinha aún yo no tenía mucha claridad sobre exactamente lo que el Señor quería hablarnos. Mas quando chegou Pero cuando a llegó segunda epístola de Pedro, a la segunda epístola de Pedro, especialmente dos dois, y especialmente en los dos últimos capítulos, comenzó entonces un sentimiento Deus queria de que Dios quería mostrarnos algo nós más. começamos a perceber Y nosotros comenzamos a percibir el contexto de la época tínhamos entendido. que nosotros no habíamos entendido. Então nós, Entonces nosotros, baseados basados nessa luz, en esta luz, nós vamos voltar nosotros vamos a volver a a ver respeito das 7 igrejas con relación a las 7 que iglesias estão em Apocalipse. que están en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Abordamos Nosotros abordamos todas primeiras igrejas, las primeras iglesias, llegamos a la iglesia en Filadelfia, apenas a igreja faltando solamente la iglesia en la Odisea. com respeito à Y igreja em con relación a la iglesia en Filadelfia, nosotros llegamos hasta nuestra víspera, esto es, los sucesos anteriores a esta nueva etapa a partir de 2017. a partir de 2017. Faltava ainda Entonces faltaba aún nosotros ver un poco más y motivados luz que recebemos em por la luz que recibimos en segunda de Pedro, nos trajo aún más deseo de aclarar algunas cosas ajudar muito. y va a ayudarnos Quero mucho. começar Entonces yo quiero comenzar a primeramente segunda Pedro, usar segunda Pedro para que ustedes, aún en el capítulo 1, versículo 12. versículo 2, Por esta razão, allí dice, por esto, sempre estarei yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, embora esteja aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. confirmados. Também considero justo Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. mas de minha parte, También yo procuraré con diligencia por favor, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Aquí nosotros vemos el esfuerzo que el apóstol Pedro hacía para con los receptores de sus dos cartas. Y estos receptores o destinatarios de la carta fueron principalmente los judíos que creyeron en el Señor Jesús en la iglesia primitiva. Ellos por aquela fase inicial pasaron por aquella etapa inicial maravillosa de la vida de la iglesia,
donde ellos presenciaron la palabra de los apóstoles, que salía con poder y daba dirección a toda la vida de la iglesia. Así es descrito en Hechos capítulo 2, versículos 42, que decía: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Esta era la vida de la iglesia, que comenzó de una manera poderosa. En cada alma había temor, y muchos prodigios y señales eran hechos por intermedio de los apóstoles. Todos los que creyeron estaban juntos y tenían todo en común, y vendían sus propiedades y bienes y lo repartían entre cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, estos cortos versículos de Hechos capítulo 2 nos muestran la vida de la iglesia poderosa, maravillosa, del comienzo después del día de Pentecostés. Y Pedro ciertamente se refería a los que experimentaron estos días poderosos, días guiados por la palabra de los apóstoles, días guiados por el Espíritu, guiados por los milagros y prodigios y señales que sucedían allí, hechos por las manos de los apóstoles. Por eso Pedro, él se esfuerza en traer el recuerdo de esas cosas para que los destinatarios de su carta estén formados principalmente de los discípulos que fueron dispersos a partir de la gran persecución que sucedió en la iglesia en Jerusalén después de la muerte de Esteban. Y allí en Jerusalén se comenzó algo que no era muy bueno. Se comenzó algunos de los judíos que creyeron en el Señor Jesús, que eran de la secta de los fariseos, y algunos eran de los que defendían la práctica del judaísmo, y de esta manera comenzó a formarse un partido entre los creyentes judíos que luchaban para dar continuidad a la práctica de la ley de Moisés. Y esto hizo con que Pablo y Bernabé en Hechos capítulo 15 subiesen a Jerusalén para discutir este tema. Yo no voy a detallar hoy, pero yo necesito dar este paño de fondo. Yo voy a detallar al transcurrir los mensajes, pero yo quiero dejarles claros a ustedes que en Hechos 15, versículo 1, ya comienza a relatar el problema en la iglesia en Jerusalén, que había comenzado de una manera tan maravillosa. Aquí en el versículo 1 dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Quiere decir, fueron hasta Antioquía para enseñar a los gentiles que habían creído en el Señor, para decirle lo siguiente: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahí llegó al versículo 5, nos deja más claro que había ya un partido formado dentro de la iglesia en Jerusalén, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído
se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hermanos, infelizmente, a partir de esta formación de este partido, la iglesia en Jerusalén cambió su forma y su naturaleza. Comenzó a ser la iglesia de los judíos que creyeron en el Señor Jesús, pero que conservaban la práctica de la ley de Moisés. Hermanos, esto significa la iglesia que fue engendrada por el Espíritu, la iglesia que fue engendrada por el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y ahora vuelven a la práctica de la ley del Antiguo Testamento. La iglesia entonces deja de seguir al Espíritu, deja de dar la libertad al Espíritu para que Él haga sus milagros, señales y prodigios para ejecutar la obra de Dios, como era en el primer tiempo con los apóstoles. Entonces, es a partir de ese momento, hermanos, hubo este cambio de rumbo en la iglesia en Jerusalén, y Pedro no tuvo espacio en Jerusalén. Él debe haber ido a algún lugar, porque a partir del año 50, que es Hechos capítulos 15, no está claro, nadie tiene claridad del paradero de Pedro, donde él se quedó en ese periodo hasta que él escribió sus 2 epístolas en el año 60. Entonces, más de 10 años, nosotros no sabemos exactamente el paradero de Pedro, pero sabemos de algo. En Hechos 21, que Pedro no estaba más en Jerusalén, porque nadie más en Jerusalén daba oídos a la palabra de Pedro como la enseñanza de los apóstoles, como era en Hechos capítulo 2, porque todos ellos siguieron el liderazgo de Santiago, que concilió la ley con la fe. Esto no hay cómo proseguir de una manera saludable, porque la ley sirvió, según el propio Pablo, sirvió de ayo para que cuando viniese la fe con Cristo, fuese entregado el pueblo de Dios a Cristo para la fe. No hay cómo mezclar la ley con la fe. Entonces, hermanos, se perdió totalmente la naturaleza, la iglesia en Jerusalén. Entonces, Pedro, en estas epístolas, principalmente la segunda epístola, deja claro. Voy a leer nuevamente para que ustedes entiendan este paño de fondo. Capítulo 1 de segunda Pedro. Por esta razón, siempre os recordaré estas cosas, aunque estéis ciertos de la verdad presente con vosotros y confirmado. Ustedes están recibiendo mis palabras. Ustedes son los que están en el extranjero. Ustedes están esparcidos por las naciones gentiles. No están en Jerusalén, pero ustedes experimentaron aquel comienzo poderoso de la iglesia en Jerusalén. Ustedes necesitan continuar, recordar la verdad presente con ustedes. Los hermanos entienden. Esta fue la gran luz que el Señor nos dio cuando estudiamos segunda de Pedro y continuando capítulo 3 de segunda de Pedro. Aquí nos dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Por qué despertar los recuerdos? Porque ellos perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles en aquella primera etapa de la vida de la iglesia. Son los que participaron de aquel comienzo poderoso de la vida de la iglesia, siguiendo la palabra profética. Fue ahí que él dijo: para que tengáis memorias de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas,
y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Quiere decir, para que ustedes recuerden que en el Antiguo Testamento Dios habló con su pueblo a través de sus santos apóstoles, pero el liderazgo de los judíos persiguieron a estos profetas y mataron a varios de ellos. Entonces, ellos silenciaron la palabra de Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento Dios usa a sus apóstoles para traer el mandamiento del Señor y Salvador para ustedes, pero que también el enemigo usó para no darle más oídos a las palabras. Pero ustedes que son destinatarios de mi carta, ustedes reciben la palabra de Dios que viene por los profetas y viene por el mandamiento del Señor y Salvador por medio de sus apóstoles, de los cuales Pedro era el principal apóstol. ¿Es verdad? Entonces, versículo 3, él dice así: sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Quiere decir, los que dejaron de recibir la palabra del apóstol Pedro como la verdad presente o como la palabra profética que es dicho en el capítulo 1, versículo 19, que dice así: teniendo también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Quiere decir, nunca abandone la verdad presente, nunca abandone la palabra profética, porque ella funciona como una antorcha en un lugar oscuro que da dirección a la iglesia, y esta luz va a dar dirección hasta que el día amanezca. El día amanecer significa la segunda venida de Cristo. Por tanto, hermanos, hasta la segunda venida de Cristo necesitamos perseverar en seguir la palabra profética, que es esta antorcha que nos da dirección. Infelizmente, cuando en la segunda etapa de la iglesia en Jerusalén, que pasaron a seguir el liderazgo de Jacobo, mezclando la ley con la fe, ellos entonces despreciaron el ministerio de Pedro, ellos despreciaron el hablar profético de Pedro y comenzaron a escarnecer lo que Pedro decía. Y usted me va a preguntar, ¿qué prueba tiene usted? Esto está probado en el capítulo 1, que estos que escarnecían las palabras de Pedro decían que Pedro inventaba historias, como en el monte de la transfiguración, Jacobo y Juan fueron llevados hasta un monte alto y allí el Señor Jesús, Él se transfiguró, Él mostró realmente quién Él era en su gloria y resplandor. Y estos escarnecedores decían que Pedro, estas palabras son como fábulas ingeniosamente inventadas por Pedro, Jacobo y Juan, porque solo los tres lo habían visto y que eran mentiras. Y como si no bastase esta prueba, en el capítulo 3, versículo 2, ellos escarnecen diciendo: ¿dónde está la promesa de la venida del Señor? Porque desde que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen desde el principio de la creación. ¿Qué quiere decir eso? Ellos se burlaban de lo que el apóstol Pedro decía.
Sus palabras eran enseñanza de los apóstoles. Las palabras de Pedro eran la verdad presente. Las palabras de Pedro eran palabras proféticas, pero ellos se burlaban. Ellos escarnecían. Hermanos, infelizmente, esta fuente de escarnio de los escarnecedores era la iglesia en Jerusalén en su segunda etapa. Por tanto, hermanos, esta luz, este contexto nos abre una nueva perspectiva para entender lo que sucedió en la iglesia en Jerusalén y en la iglesia primitiva. Es esto que nosotros vamos a comenzar a leer. Otra cosa yo necesito recordarles. ¿Qué mal hay que la iglesia, habiendo creído en el Señor Jesús y continuar guardando la ley y practicando la ley? ¿Cuál es el problema? Entonces Pedro nos deja muy claro. Este asunto no quiero detallar hoy, pero por lo menos para que ustedes no queden con esto en sus cabezas, no entender lo que está sucediendo. Simplemente son dos cosas opuestas. O usted, aquí en el capítulo 3 de Gálatas, 1 dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Cristo fue crucificado para quitarlos a ustedes de la ley, introducirlos a ustedes en la fe. Si usted mezcla la fe con la ley, Cristo murió en vano. ¿Ustedes entienden? El tema es tan grave, que en el comienzo del libro de Gálatas, Pablo escribió así, capítulo 1, versículo 4. Nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Este mundo perverso hace parte el mundo de la supervivencia, el mundo del entretenimiento, el mundo de la seguridad y el mundo del pecado, y también el mundo, vamos a decir, el mundo de la economía y de la política, y también el mundo de la religión. Y Dios quiere, a través de la crucifixión de Jesucristo, de la muerte por nuestros pecados, Dios quiere desarraigarnos por completo de este mundo perverso. Aunque venga con una apariencia buena de la religión, una apariencia buena de la cultura, de la educación, pero cuidado, este mundo yace en el maligno. Entonces, Cristo murió para desarraigarnos y colocarnos en otro reino. Nosotros no pertenecemos más a este mundo. ¿Usted sabía esto? Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Estamos en otra esfera. Tal es así que, oh Señor Jesús, así no puedo entrar en el mensaje. Tanta luz que el Señor nos ha dado en segunda de Pedro. Por ejemplo, yo hablé antes en el mensaje con los hermanos en la oración. Les mostré a ellos que Juan, capítulo 3, vamos a tener que crear más capítulos. Juan, capítulo 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Allí nos muestra en el versículo 5 Jesús diciendo a Nicodemo, porque Nicodemo representa lo mejor del hombre natural, lo mejor del hombre religioso, lo mejor de el hombre sabio, maduro, maestro, que ayuda a los otros, enseña a los otros. Hermanos, Nicodemo representa lo mejor que el hombre tiene en su estado natural. Pero Dios quiere desarraigarnos de este mundo perverso y colocarnos, por mejor que el hombre sea, Él quiere llevarnos a otra esfera, a otro reino. Por eso el versículo 5 dice así: respondió Jesús, de cierto te digo,
El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios se entra por el nuevo nacimiento. Entonces, hermanos, este reino es otra esfera donde Dios gobierna, Dios reina. Cuando usted creyó en Jesús, usted fue introducido a este nuevo reino. Usted hoy pertenece al reino de Dios. Sin embargo, usted necesita andar de acuerdo con este reino en el que usted entró. No puede solamente tener el título de que usted ahora es un ciudadano del reino de Dios, pero usted no anda de acuerdo con el reino de Dios. Esta es la gran lucha con nosotros, Dios con nosotros, la lucha de Dios con nosotros. Aquí dice, versículo 6, lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, nosotros que nacimos de nuevo, ¿quién aquí nació de nuevo? Todo aquel que creyó en el Señor Jesús nació de nuevo. Nació por el Espíritu, del agua, y también nació del Espíritu. Entonces, a partir de hoy, usted tenga claridad de que usted hoy nació del Espíritu y usted es Espíritu, y quien nació del Espíritu y quien hace parte del reino de Dios no anda más de la manera natural, de la manera que usted andaba antes. ¿Y cuál es la nueva manera que debemos andar? Versículo 8. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, a partir de hoy, usted que nació del Espíritu, usted hace parte de un nuevo reino, del reino de Dios, donde Dios gobierna. Usted no anda más según su propia voluntad. Usted ahora anda según el Espíritu. ¿Y cómo yo puedo andar según el Espíritu? ¿Y cómo es el Espíritu? ¿Cómo anda el Espíritu? El Espíritu anda como el viento. Usted no ve al viento, pero usted siente al viento. Usted no sabe de dónde el viento sopla, y usted también no sabe cuál es la dirección que él va a tomar enseguida. Entonces, el viento, él sopla de donde él quiere, él va para donde él quiere, y así es todo el que es nacido del Espíritu. Hermanos, en otras palabras, nosotros no andamos más por la lógica humana. Por tanto, hermanos, nosotros no andamos de acuerdo con las lecciones del libro que recibimos, de la lógica humana. Y si usted quiere volver a la práctica de la ley, usted va a volver nuevamente a ser perfeccionado en la carne. En otras palabras, usted va a andar de acuerdo con lo que la ley manda. Pero si usted es aquel que es nacido del Espíritu, usted va a andar de acuerdo con lo que el Espíritu manda, en la dirección del Espíritu. Pero puede estar seguro que la dirección del Espíritu nunca es en contra de la ley de Dios. ¿Ustedes entienden? Entonces, nosotros somos los nacidos del Espíritu, debemos andar por el Espíritu. Oh, Señor Jesús. Volviendo a Gálatas. Gálatas 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Usted recibió el Espíritu? ¿Quién aquí recibió al Espíritu? ¿Quién recibió la palabra del Evangelio y creyó en la palabra del Evangelio? Recibió el Espíritu. Y quien recibió al Espíritu debe, a partir de este momento, seguir al Espíritu, andar según el Espíritu. Quiere decir,
por las obras de la ley, por las prácticas de la ley, usted nunca va a recibir al Espíritu. Ah, yo estudio la Biblia por muchos años. Yo estudio... El judío puede estudiar el Torah por muchos años, puede estudiar por toda su vida, pero no va a recibir al Espíritu por las obras de la ley. Yo estoy buscando entender la Biblia, yo conozco la Biblia de punta a punta, de Génesis a Apocalipsis, pero no es por estudiar la Biblia en sí que usted va a recibir al Espíritu, sino que es por el oír por fe. Quiere decir, es la misma palabra, pero usted oye la palabra hablada por la boca de Dios y cree. Usted inculca esta palabra, por eso es tan importante la inmersión en la palabra. Usted oye lo que Dios habla toda la semana con usted, usted lo inculca, esta palabra va a hacer que usted reciba el Espíritu. Pero usted va a decir, yo ya recibí el Espíritu. Sí, usted ya recibió el Espíritu, pero en cada momento usted tiene este Espíritu a mano. Usted tiene el Espíritu para quien usted sigue. Por eso yo voy a saltar al versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo salté el versículo 3, pero voy a leerlo. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Muchos de nosotros comenzamos de una manera fuerte en el Espíritu. Cuando creímos en Jesús, recibimos el Espíritu porque creímos en su palabra y nosotros comenzamos a vivir una vida maravillosa. Comenzamos a explorar un nuevo mundo en que el Espíritu nos ha introducido. Pero después de algún tiempo de vida cristiana, nosotros tenemos la tendencia a volver a perfeccionarnos en la carne. No sé si usted percibe lo que yo quiero decir. Ustedes entonces tienen una tendencia de creer que ya estoy en la vida de la iglesia tantos años, ya tengo cargos en la iglesia, yo ya estoy cuidado de este lugar, de aquel lugar, de este servicio, de aquel servicio. Yo ya soy bueno en esto que hago. Entonces usted sale del camino del Espíritu y va a perfeccionarse en la carne. Hermanos, nosotros nunca recibimos como diploma el andar por el Espíritu. Andar por el Espíritu tiene que ser el andar en todo instante. Entonces, por tanto, hermanos, practicar la ley, para algunos cree que no tiene nada de errado, pero practicar la ley no nos hace recibir al Espíritu. Practicando la ley no nos concede la operación de los milagros. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, es el Espíritu quien hace los milagros. ¿Y cómo yo consigo seguir al Espíritu? Haciendo inmersión en la palabra. Oyendo la palabra, creyendo en la palabra. Esto es oír con fe. Oigo la palabra, creo en la palabra, hago inmersión, inculco la palabra en el corazón. Esta palabra me da espíritu y esta palabra hace con que operen milagros en nuestra vida. Y así los colportores lo hacen en las calles. Y justamente hoy, este fin de semana, y se va a prolongar algunos días más hasta el día lunes, están los coordinadores de las diversas unidades de los CEPEP de todo el mundo, todos los que pudieron venir. Están aquí, los estamos recibiendo, entre 50 y 60 coordinadores del CEPEP. Le voy a pedir que se levanten para que los hermanos sepan que ellos están aquí. Por favor. Ellos son justamente aquellos que perfeccionan a otros para poder trabajar en las calles. Y ellos son los primeros que necesitan ser perfeccionados, no en la carne, sino perfeccionados para andar en el Espíritu. No pueden depender de lo que saben, no pueden ni siquiera depender de la experiencia de ayer.
Ellos necesitan depender totalmente de la palabra, porque la palabra es la que les concede el Espíritu. Y el Espíritu es el que le da operaciones de milagro, es el que hace la obra de Dios suceder. Estos son nuestros hermanos que están perfeccionando en los CPEP. Y usted va a decir, yo no tengo nada que ver con esto. ¿Tiene que ver? Sí. Yo voy a hacer un pacto con ustedes. Cada uno de ustedes continúe teniendo la responsabilidad de por lo menos traer un candidato para hacer el CPEP. ¿Qué tal? Busque en su grupo en que usted se relaciona, personas que usted contacta todos los días. Pregúntele a la persona, ¿usted quiere ser un misionero? Servir a Dios es lo más honroso que existe. ¿Usted quiere ser un misionero? Si alguien responde sí, tráigalo al CPEP. Vamos a llenar nuestro CPEP de candidatos porque ellos van a salir del CPEP como trabajadores colportores en las calles. Yo volví recién de Japón y de Corea. Una necesidad de nosotros ahora llevar el evangelio del reino a Asia es muy necesario. Necesitamos colportores. Infelizmente, nosotros tenemos casi nadie de los colportores que sepan hablar japonés o coreano. Pocos. Hermanos, nosotros necesitamos de personas que por lo menos sepan hablar inglés. Ni así nuestros colportores que fueron enviados allá, ni todos saben hablar bien inglés. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos comenzar un servicio a todos los CPEP. Encontrar un buen profesor de inglés o de francés para dar clases a todos los CPEP. Todos los CPEP. Nosotros queremos muchos colportores sabiendo hablar inglés, sabiendo hablar francés. Sí, claro. Si usted habla japonés, mejor. Si usted habla coreano, óptimo. Vamos a usarlos a ustedes. Y nosotros vamos a estar trabajando en Asia. Y quién sabe, el Señor aún abra una puerta de Asia para las Filipinas. Porque nosotros pensamos que 2024 era la oportunidad de África, pero al final de 2024-2025 el Señor nos llevó a Asia. Hermanos, el Señor quiere ganar toda la tierra. Necesitamos muchos trabajadores en Europa, en Estados Unidos, México, América Central. Nosotros necesitamos de muchos y muchos trabajadores. Por tanto, hermanos, gracias al Señor, tenemos los coordinadores del CPEP que están trabajando para esto. Nuestro PAC está para perfeccionar a los colportores, justamente para que tengamos trabajadores más eficientes. Entonces, ustedes percibieron, hermanos, cuando usted deja la palabra profética y sigue la ley, usted sale de la esfera de la operación de milagros que el Espíritu que puede dar para hacer la obra de Dios y para perfeccionarse en la carne. Ahí se para la obra del Señor en la iglesia. Entonces, gracias al Señor, nosotros tenemos personas aquí. Entonces, nosotros queremos ver qué se escucha de cosas buenas y lo que sucedió para que de repente sea interrumpido este comienzo tan maravilloso de la iglesia primitiva. Entonces, para ganar un poco, yo voy a leer lo que he preparado. El objetivo del presente trabajo es investigar cómo llegar al padrón de la iglesia que Dios necesita para que su voluntad sea hecha y que Cristo pueda volver para buscar su novia, teniendo toda la historia de la iglesia hasta el momento para nuestra reflexión y rogando al Señor más revelación para este fin. Que el Señor pueda darnos más revelación sobre
lo que la iglesia necesita para concluir lo que Él tiene que hacer hoy, aquí en la tierra, buscando conocer los principios espirituales que hicieron que la iglesia en los primeros días prosperase y cuáles fueron los problemas que interrumpieron su avance. Después de la muerte y resurrección de Cristo, con solamente 120 galileos, personas reunidas en Jerusalén, la iglesia fue engendrada por el derramamiento del Espíritu Santo y todos ellos fueron revestidos del poder de lo alto. Hermanos, yo quiero mostrarles a ustedes que no es por la práctica de la ley que la iglesia fue producida. Fue producida por el poder del Espíritu, por el derramamiento del Espíritu, profetizado en Lucas 24. Abra su Biblia, por favor, Lucas capítulo 24, versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Hermanos, el Espíritu Santo reviste a la iglesia con el poder de lo alto. No es porque usted practica la ley, no es porque usted estudia mucho en el seminario, es que usted va a recibir este poder. Este poder viene por el derramamiento del Espíritu. Hechos capítulo 1, versículos del 3 al 5. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Capítulo 2, 1 al 4. Cuando llegó el día, ahí sucedió el derramamiento del poder del Espíritu. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Estas otras lenguas son otros idiomas, no lenguas incomprensibles. Estas otras lenguas son, por ejemplo, usted que nunca estudió inglés comienza a hablar inglés. Usted que nunca estudió alemán comienza a hablar en alemán. Es lo que sucedió en aquel día, en el día de Pentecostés. Resultado: 3,000 personas fueron bautizadas. Capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos, yo hago aquí un comentario. ¿Cómo puede 120 galileos, personas con poca cultura, pueden comenzar un trabajo que está en el centro de la voluntad de Dios, que es el engendrar la iglesia? 120 galileos. Dios ni usó a los eruditos de Jerusalén, no usó a los cultos de la tierra de Israel. Dios fue a buscar en Galilea a los
que predomina la profesión allí era la profesión de pescadores. Dios fue a buscar a las personas, no en las facultades. Fue a buscar 120 galileos para comenzar la iglesia. Hay hombres que hacen mejor que el Señor, ¿no es así? Hay hombres que comienzan, consiguieron montar una iglesia, entre comillas, de millares y millares de personas. Entonces, como el iniciador de la iglesia, Jesús, fue un fracaso. Después de más de 3 años de trabajo arduo, predicando el evangelio del reino, lo que él consiguió fueron 120 galileos incultos. Entonces, esto es para mostrarnos, la obra de Dios es la obra del Espíritu. Él no depende de la capacidad humana. Aparentemente 120 galileos estarían destinados al fracaso total para levantar una iglesia. Pero Dios envió de lo alto el poder y derramó sobre aquellos 120 galileos incultos. Y en aquel día Dios usó la boca de Pedro, el apóstol de quien Dios usó como un canal para hablar su palabra. Esta palabra salió con poder. Y después de la palabra de Pedro, juntamente con los 11, él representaba a los 11 apóstoles. Después de hablar, hubo un bautismo de casi 3,000 personas nuevas, salvas en aquel día. Hermanos, ¿no es algo maravilloso? No solo en un solo día, 3,000 personas. Entonces, a partir de allí, hermanos, y ustedes saben, porque usted va a preguntarme, pero ¿cómo usted prueba que ellos eran incultos? Está bien, vamos a leer Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Miren, si los líderes de los 120 eran iletrados e incultos, imagínense en nosotros. Hermanos, el Señor quiere mostrarnos. El Señor no escogió a los muy sabios. Él no escogió a los muy capaces. Él no escogió a los de muchos de noble nacimiento. Él escogió las cosas despreciables. Él escogió las cosas que no son para avergonzar a las que son. Porque el poder no viene de los hombres, el poder viene de Dios. La iglesia no fue engendrada por la capacidad humana, sino por el poder de Dios. Por eso, hermanos, hoy continúa siendo así. En el CEPEP, nosotros continuamos, hermanos, llevando a las personas a entender que lo que hace la obra de Dios es el poder de Dios. El PAC para perfeccionar a los colportores le muestra quién es que hace toda la obra. Es el poder del Espíritu. Y este poder viene por la palabra. Entonces, hermanos, ahí comienza la vida normal de la iglesia. Ellos perseveraban, Hechos 2:42 ya leí, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, por el poder de la palabra de los apóstoles, el desarraigo al dinero fue la primera señal, ¿no es así? Aquí dice así: todos los que creyeron estaban juntos y tenían las cosas en común, vendían sus propiedades y bienes, distribuyéndolo a todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, ¿quién hace esto? Aún más judíos. ¿Usted conoce algún judío que no ame el dinero? Todos aman el dinero, hasta nosotros, gentiles. Todos nosotros amamos el dinero. Y usted es capaz, hermano, de vender todo, entregar a los pies del apóstol la suma de dinero.
y hacer que todo ganen de ese dinero, que una parte era suya. Hermanos, ¿quién hace esta obra? Es el poder del Espíritu. Entonces, solo para mostrarles que este comienzo fue tan fuerte, que lo primero que sucedió entre ellos fue el desarraigo del dinero, el desapego del dinero. ¿Usted tiene este desapego? Hoy, hablando hoy, usted quitaría todo el saldo bancario que usted tiene y entregaría a los apóstoles para que ellos usen en la obra del Señor. Yo dudo. Pero hermanos, el poder del Espíritu fue tan fuerte en aquel día que esto sucedió en aquel día. Y ellos, por eso ellos comían sus refecciones con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, la vida de la iglesia es algo alegre, feliz. Si usted la vive en su plenitud, usted está viviendo esta vida de la iglesia feliz, alegre. ¿O usted continúa infeliz? Si usted está infeliz, venga a vivir esta vida de la iglesia con poder del Espíritu. Hermanos, gracias al Señor en cuanto sucedía esto, y la iglesia contaba con la simpatía de todo el pueblo en cuanto a esto, el Señor agregaba cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo necesito resaltar también allí, diariamente perseveraban unánime en el templo. Hermanos, la vida de la iglesia era vivida todos los días, no solo los domingos. Todos los días ellos vivían la vida de la iglesia, aunque algunos tengamos que trabajar, pero hermanos, para mí, aún trabajando, yo estoy viviendo la vida de la iglesia. Y ellos eran unánimes. Ellos perseveraban diariamente, unánimes en el templo. ¿Qué es unánime? Es unanimidad y unidad. ¿Quién produce la unanimidad entre nosotros? ¿Quién produce la unidad entre nosotros? Es la palabra. Es la palabra que viene del Señor. Y la palabra única es lo único que nos converge a todos en el mismo objetivo, en la misma dirección. Gracias al Señor. Entonces, hermanos, voy a hacer un comentario sobre Hechos 2, 42 al 47. Yo escribí aquí: Dios da dirección a la iglesia por la palabra de los apóstoles, la cual no era palabra de los hombres, y sí la palabra de Dios. Yo estoy usando, ¿quién sabe cuál es este versículo? Amén. ¿Cuál es el versículo que estoy usando? Primera Tesalonicenses. ¿A usted le gusta ese versículo? Ahora se despertó. Primera Tesalonicenses 2:13. Porque ellos recibían la palabra de Pablo no como palabra de hombres, sino como la palabra de Dios. Y Pablo dijo, como de hecho es la palabra de Dios. Y que aunque ellos recibieron esta palabra, operaba esta palabra, opera, hermanos. La palabra que usted cree, la palabra de los apóstoles que usted cree, opera eficazmente, pero solo en el que cree. Entonces, gracias a Dios que operaba eficazmente en quien creía en la palabra profética. Entonces, cabe a la iglesia, hermanos, buscar tener comunión en la palabra dada. De esta manera el Señor tenía la libertad de gobernar a la iglesia y operar por medio de ella para hacer la voluntad de Dios. Vean cómo es importante la palabra. Y ella necesita ser acogida. Usted la acoge, la recibe. Si usted no la acoge, no la recibe, hermanos. La palabra pasa sin ningún efecto. Pero si usted la recibe, esta palabra produce, esta palabra opera eficazmente, con poder de Dios. Es impresionante el poder de Dios en desarraigar al hombre del mundo, del apego al dinero, ya al comienzo de la vida de la iglesia. Pues las riquezas son usadas por Satanás
para usurpar el corazón del hombre. Por eso, hermanos, no caigan en esa trampa. Todos nosotros necesitamos el dinero para vivir. Todos necesitamos del dinero para el sustento y sustentar su familia, ¿no es así? Pero no caigan en ese engaño. El enemigo de Dios usa hasta las cosas legítimas de nuestra necesidad, las cosas del mundo, para ocupar nuestro corazón. Si mi corazón está totalmente ocupado en obtener dinero, sustentar la familia y pagar las cuentas y traer seguridad financiera a mi familia, hermanos, no tengo espacio en mi corazón para que la palabra de Dios, como la semilla del reino, entre en ella y allí fructifique. ¿Estoy en lo correcto o no? Ahí Satanás habrá ganado un round, una batalla. Hermanos, es esto que nosotros necesitamos. Estamos luchando en las calles. Los colportores van a las calles, ¿saben para qué? Para disputar el corazón que Satanás ocupó por tanto tiempo del corazón de los hombres, de aquel hombre que específicamente usted está orando por él. Hermanos, ocupando su corazón, y ahora llega usted para predicar el evangelio del reino, para desocupar su corazón, para ablandar el suelo, para que la palabra del reino pueda entrar en aquel corazón y producir el reino de Dios. Esta es nuestra lucha, Entonces, hermanos, la comunión en la palabra, nosotros recibimos la enseñanza de los apóstoles. Esta palabra que estoy hablando, hermanos, esta palabra es presentada a la iglesia, y la iglesia inmediatamente, gracias a Dios, nosotros tenemos el equipo de personas muy eficientes. Ya están preparando el alimento diario, pero antes del alimento diario estar listo, hay otro grupo de personas que están ya preparando la inmersión en la palabra. Termina ya el mensaje ahora, a la noche. Ya tenemos la inmersión de la palabra para el día lunes. Y en el día lunes ya tenemos lista toda la inmersión de los 7 días de la semana. Entonces nosotros tenemos el Señor, gracias al Señor, usando estos hermanos, sirviendo en su obra de una manera tan eficiente que nosotros ahora tenemos inmersión en la palabra. Yo no sé si lo traje aquí. Señor Jesús. Bueno, voy a tomar uno del pasado. Opa. Essa é a folhinha de hoje, né? Folhinha de hoje. Tá tudo suado aqui, tá? Esa es la hojita de hoy, la hoja de hoy. Está todo transpirado aquí. La inmersión de hoy, la inmersión diaria. Hermanos, esto nos recuerda, esto nos trae a la memoria una parte del mensaje, de la palabra que el Señor habló a la iglesia. Y esta palabra, hermanos, esta palabra necesita ser, no es meramente para oír. Si usted sabe que el hombre tiene 2 oídos, si él solo oye una vez, entra por un oído y va a salir por el otro. Es por eso que tenemos 2 oídos. Entra por uno y sale por el otro. Entonces, cuando entra, nosotros no podemos dejar que salga fácilmente. Entonces, ¿cómo hace usted? Cuando entra, usted lo inculca. ¿Qué es inculcar? Usted son todos muy buenos en portugués. ¿Qué significa en portugués inculcar? Inculcar es grabar, imprimir algo, que en nuestro caso es la palabra, en el corazón. Por repeticiones seguidas. Tenemos que hacer varias repeticiones. Entonces la palabra entra. Antes de salir, trae de nuevo la palabra hacia adentro y comienza a hacer inmersión. Comienza a inculcar la palabra. Entonces, antes de salir, tienen que inculcar en mi corazón. Entonces, hermanos, gracias al Señor por la palabra, por la inmersión que nosotros tenemos, los hermanos que preparan esto, y nosotros podemos inculcar esta palabra en el corazón y podemos promover la comunión de la vida. No solo esto, lo que cada uno inculca de la palabra,
promueve, hermanos, la comunión, la circulación de la vida entre nosotros. Nosotros podemos dividirnos en pequeños grupos, comenzamos a leer juntos, disfrutar juntos y extraer las riquezas juntos. ¿No es así? Esto hace con que la palabra circule entre nosotros. Y esta palabra no está solo circulando entre nosotros. Esta palabra hoy está circulando entre los hermanos en Japón, en Corea, en Europa, en África. Hermanos, qué cosa maravillosa. Ustedes saben que este idioma, esta inmersión, a partir de aquel día, de aquel fin de semana, de aquella semana que estuvimos en Japón, hermanos, ya el Señor nos dio a un hermano que vive aquí cerca en San Carlos, hace la inmersión al japonés. Ya tenemos inmersión en japonés lista todas las semanas. Y nosotros le pedimos a los coreanos que hagan también juntos. Y nosotros estamos poniendo a disposición japonés y coreano en esta semana para todos. Hermanos, qué cosa maravillosa. Eso hace con que todos los miembros del cuerpo de Cristo reciban esta palabra como un suplir. Y hermanos, esto es que nos hace uno. Y nosotros terminamos ejecutando la obra de Dios. Porque la palabra de Dios es la verdad que santifica a la iglesia. Como el Señor dijo en Juan capítulo 17, santifícalos en tu verdad, oh Padre, y tu palabra es la verdad. Y Jesús en Efesios 5, Él dice que nosotros somos santificados por el lavado del agua, por la palabra. La palabra circula entre nosotros como agua que nos lava, lleva fuera todo lo que nos sirve y coloca en nuestro corazón, hermanos, la propia realidad, la verdad de Dios, constituye la realidad divina en nosotros. Entonces, miren la importancia de perseverar en la enseñanza de los apóstoles, que la iglesia en Jerusalén en su segunda etapa perdió. Ellos ya no lo tenían más. Ellos ya estaban más enfocados en guardar la ley, intentando conciliar con la vida cristiana. Es imposible. Entonces, con gran poder, los apóstoles, capítulo 4, 32 y 33. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos, sobre todos ellos. Es esto, ¿no? 32 y 33. Voy a parar aquí. Miren, ¿quién es que hacía la obra de Dios suceder? Es la palabra, y que la palabra traía el Espíritu que tenía el poder. No sé si ustedes me entienden. Uniendo con la Gálatas 3, ¿quién os concedió el Espíritu? ¿Y quién os concedió que opere milagros? Lo que opera milagros, hermanos, es por medio del oír por la fe. Es por medio de la inmersión en la palabra que nos trae el Espíritu y que opera milagro entre nosotros. Es por eso que la iglesia primitiva prosperaba en esto. Hermanos, nosotros nunca debemos perder esto. No deje que el tiempo pase. No deje el tiempo pasar a hacer que usted dependa de su propia capacidad. La iglesia nunca dependió de su propia capacidad para prosperar. Siempre dependió del poder de Dios. Y el poder de Dios viene por la palabra. Oh, Señor Jesús. Capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente.
y los que creían en el Señor aumentaba más gran número, así de hombres como de mujeres. Aqui mostra, Hermanos, quien gobierna, aqui mostra, irmãos, aquí nos Deus, muestra, ele tem governo sobre a igreja, aquí através muestra, da hermanos, palavra dos cuando apóstolos, Dios, sem Él tiene interferência gobierno do sobre la iglesia a través de la palabra de los apóstoles, para levar sin a la cabo a interferencia de la mano obra, humana. sinais e prodígios, El Espíritu tiene libertad para llevar a cabo la obra de Dios con señales y prodigios, las cuales son imposibles que el hombre realice. capítulo 6, versículo El 7. Señor de hecho gobernaba la iglesia por medio de los apóstoles. Capítulo 6, versículo 7, como nos dice. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, el punto que quiero enfatizar aquí, hermanos, la multiplicación en la iglesia en Jerusalén, en su primera etapa, era debido al crecimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo es que crece la palabra de Dios? Como é que cresce a palavra de Deus? La palabra de Dios no es una torta para que usted coloque levadura y crezca. ¿Cómo crece la palabra de Dios? A boca dos apóstolos, Primero, abrindo a boca, la saía a enseñanza palavra de los Deus. apóstoles. E essa La palavra boca de los apóstoles, abriendo la boca salía la palabra de Dios. Y esta palabra era que sendo era rumeada. inculcada nos La iglesia corações, tenía circulando comunión en esta entre o palabra, povo, y esta faz com que palabra a palavra siendo cresça. inculcada en los corazones y circulando entre el pueblo, hace con que la palabra crezca, porque alcanza más corazones. Cuando la palabra alcanza más corazones, la palabra crece, y la palabra crece, también crece el número de las personas. ¿Está bien? Es así que la iglesia crece. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, en Esteban, hablado por Esteban en Hechos 7, É a palavra de Estevão, dos Hechos diáconos capítulo escolhidos. 7, Ele era es la palabra de Esteban, uno de los diáconos escogidos. prodígios e sinais. Isso Él está em capítulo 6 de Atos, estaba lleno de gracia y de poder. Él hacía prodigios y señales. 7 que nós vemos, Esto né? está en capítulo 6 de Versículo Hechos, final, versículo desde 15, el versículo Estevão era, 7 versículo que 8, nosotros Estevão era leímos, cheio de graça hasta el e versículo poder, final, fazia versículo prodígios e 15. grandes sinais Esteban, entre versículo o povo. 8. Então, Y com isso, Esteban, levantou lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. da religião judaica Entonces, que con era esto cristã, se levantó viram que las crescia personas demais a palavra de Deus. E de la religión começaram judía que estaban en contra. Vieron que crecía mucho la palabra de Dios y comenzaron a Estevão, inventar acusaciones falsas para denunciar a Esteban. Hermanos, siempre va a haber oposiciones de Satanás en lo referente a la palabra de Dios. Hoy no es diferente. El enemigo de Dios usa todos los medios, hermanos, para silenciar esta palabra, porque esta palabra está haciendo la obra de Dios. Esta palabra está haciendo tantos milagros, operando tantos milagros, y el enemigo está intentando silenciar esta palabra, intentando silenciar la palabra de Esteban. Y Esteban finalmente fue muerto por predicar la palabra de Dios. Y antes de él haber sido muerto apedreado, dejó un registro maravilloso en el libro de Hechos, capítulo 7. Hermano, yo nunca había visto el capítulo 7 de Hechos de esta manera tan maravillosa. Oh, Señor Jesús. No sé, un día me gustaría poder tener más tiempo, más libertad y detallar más, mejor para ustedes. ¿Cuál es el contenido de Hechos capítulo 7? Yo voy a leer para ustedes, voy a leerles ya al comienzo. Sumo sacerdote dijo entonces, esto es así, que te acusan a ti. Y él le dijo, varones hermanos, padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán,
y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Recuerden, ustedes que me acusan, ustedes están en la tierra que Dios prometió dar a Abraham. Y cuando Dios lo llamó, él no poseía 1 metro cuadrado de esta tierra. Y salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Hermanos, ¿basado en qué? Abraham salió de su tierra y vino a una tierra que Dios le prometió dar, y sin darle ninguna garantía. Fue basado en la palabra de Dios. En otras palabras, Abraham creyó en la palabra de Dios. Este es el oír con fe. Hermanos, Dios se agrada con el oír con fe. Quien oye y cree, hermanos, va a recibir la bendición. Las cosas prosperan. Entonces, versículo 5. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Miren qué cosa antagónica. ¿Cómo Dios puede prometerle que le iba a dar la tierra? Lo llevó a Abraham hasta la tierra de Canaán y le hizo mirar al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y donde él conseguía ver todo eso, Dios le prometió darle. Pero cuando él murió, él no tenía ni siquiera el espacio de un pie en la tierra, no tenía ni dónde pisar. Hermanos, pero él creyó en la palabra del Señor. Y Dios también le prometió dar esta tierra a su descendencia, ya que Dios no dio la tierra a él físicamente hablando, y le prometió darle a su descendencia, siendo que él no tenía hijos aún. No sé si ustedes me entienden lo absurdo que Dios le prometió darle la tierra y él murió sin 1 metro cuadrado de tierra. Y él le prometió darle a sus hijos, pero él no tenía hijos. No era absurdo de lo absurdo, pero hermanos, Abraham creyó en la palabra. Miren el poder que tiene que usted crea en la palabra de Dios. Vamos a continuar. Señor Jesús, Abraham, que Abraham creyó está en Gálatas 3. Vamos a ver. Gálatas 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Usted es un hijo de Abraham? Si usted no cree, usted no es un hijo de Abraham. Si usted no practica el oír de la fe, usted solo viendo para creer, usted no es un hijo de Abraham. Pero si usted cree que Dios te va a dar por la fe, ahí sí usted es un hijo de Abraham. Yo voy a leer hasta ahí. No quiero ir adelantarme mucho. Entonces Dios aquí, ya enseguida, Él habla. Vamos al versículo 30, vamos adelante. Decorridos 40 anos apareceu a Moisés. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Hermanos, Dios entonces prepara a Moisés, pero a los 40 años de edad, él entendió que Dios quería usarlo para salvar al pueblo, quitar al pueblo de la tiranía de Faraón en Egipto. Pero cuando él salió,
para salvar al pueblo, y él vio un egipcio maltratando a uno de sus patricios. Él hizo justicia con sus propias manos, matando a los egipcios. Y al día siguiente vio a dos hebreos peleando entre sí. Él quiso apaciguar o hacer justicia. Ellos le dijeron: ¿quién es usted? ¿Usted quiere matarnos como mató al egipcio de ayer? Quiere decir, él no fue reconocido como salvador del pueblo judío. Y entonces él supo que Faraón le estaba buscando para arrestarlo. Él entonces huyó al desierto de Madián y quedó 40 años allí. Y después de 40 años solo cuidando del rebaño, él perdió toda su capacidad natural que aprendió en Egipto, porque él era poderoso en sabiduría y era poderoso en obras. Esto está en el versículo 22. Ustedes pueden leer esto. Entonces, a los 40 años de edad no estaba preparado para la misión, porque era muy confiante en su propia capacidad. Por eso, hermanos, no piense que Dios va a usarlo a usted cuando usted es confiante en su capacidad. Dios solo le va a usar a usted realmente cuando usted perciba que su capacidad no va a ser usado para hacer la obra de Dios. Ahí cuando llegó a los 80 años de edad, Dios entonces lo envió a Egipto para liberar a los hijos de Israel. Y ahora, él dijo a Dios: Dios, yo soy pesado de lengua, pesado de boca, no puedo aceptar esta misión. Envía a otro, no a mí. Yo no tengo capacidad de hacer esta obra. Hermanos, fue ahí que Dios lo envió. Entonces, el relato de la aparición de Dios a Moisés está registrado en Éxodo 3 y 4. Y el Señor, yo no tengo tiempo de leerles a ustedes. El Señor vio el sufrimiento del pueblo y le envió a Faraón para quitar al pueblo de Egipto. Dijo Moisés al Señor: ¿quién soy yo para ir a Faraón y quitar de Egipto a los hijos de Israel? Esto está en Éxodo 3:11. ¿Y cómo los hijos de Israel sabrán que Dios me envió? ¿Cuál es su nombre? Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy, te envió a los hijos de Israel para quitarlos de Egipto y llevarlos a una tierra que emana leche y miel. Éxodo 3:12 hasta el 17. Hermanos, ¿quién envió a Moisés cuando él se sentía capaz? El yo soy. ¿Por qué el yo soy? Es para no depender de la capacidad humana. Usted, yo voy a mandarlo a usted. No soy capaz. Es por esto que te voy a enviar. ¿Quién está mandándolo a Moisés? Es el yo soy. El yo soy es capaz. El yo soy era todopoderoso. Él puede todas las cosas. Por eso, hermanos, vamos a continuar siempre con la simplicidad. Depender del Señor no es por nuestra capacidad, es que hacemos la obra de Dios. Entonces Moisés tenía la noción de responsabilidad y también de la dificultad que las personas tenían de creer que él realmente era el enviado de Dios. Hermanos, aquí yo hago un comentario. Dios, él quería quitar al pueblo de Israel de Egipto, pero él necesitaba enviar un hombre para esta tarea. Él siempre dependió del hombre. ¿Sabían esto? Él siempre depende del hombre. Pero ahí no usa la capacidad de este hombre. Tal es así que el fuego que ardía en la zarza no usaba la zarza como un combustible. Este fuego tenía comunión en sí mismo, combustión en sí mismo. Él es el yo soy. El yo soy tiene la capacidad, tiene el combustible para hacer su obra. Y la zarza representa al hombre. Él no necesita del hombre como combustible. El hombre es solo un soporte, un canal para que él pueda usarlo. Hermanos, es esto que necesitamos entender. Entonces, Moisés sabía que no era fácil que las personas crean de que él estaría representando a Dios y hablando por Dios. No es fácil.
lo que más tarde sucedió, que su propia hermana, su propio hermano, Miriam y Aarón, querían reivindicar, diciendo, pero Dios solo habla por Moisés. Dios también no ha hablado por nosotros. Ahí Dios salió, el mismo Dios salió para vindicar la situación. De hecho, Moisés era el profeta, que Dios hablaba con él cara a cara. Entonces, ¿por qué yo quise mostrarles esto, hermanos? Es para mostrarles la dificultad que el hombre tiene en aceptar al enviado de Dios. Entonces, de tanto que Dios insistió, dijo Moisés, ay Señor, nunca fui elocuente, ni ahora ni antes que hablé. ¿Quién quiere acompañar? Es Éxodo 4, versículo 10. Vamos a ver. Es mejor que ustedes acompañen que quedar oyéndome. Éxodo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo mudo al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Aarón hablaba elocuentemente, fluidamente. Aarón hablaba fluidamente. No gagueaba como Moisés ni como yo. ¿Por qué Dios no llamó a Aarón para esto? Porque Aarón no estaba preparado. Dios llamó a Moisés justamente porque él se consideraba totalmente incapaz para la obra del Señor y Dios había preparado a este vaso para este trabajo. Entonces, cuando Moisés se juzgaba capaz a los 40 años para librar al pueblo de la esclavitud, Dios no lo usó, pero a los 80 años de edad, Moisés había perdido toda su habilidad natural para la misión y él decía, nunca haber sido elocuente y pesado de lengua y boca. Él pidió al Señor que mandase a otro. El Señor le dijo que sería con su boca, le enseñaría lo que iba a hablar. El hombre que Dios escoge no siempre es el más elocuente. No siempre es aquel que domina perfectamente la gramática, como yo no domino perfectamente la gramática, ni es perfecto en la oratoria, pero Dios pondrá en su boca las palabras y Él será por Dios, o sea, Él va a representar a Dios en el hablar. Entonces Dios manda a Moisés que tome el bordón, que significa la autoridad que Él recibió de Dios para hacer las señales con el poder de Dios. Ahí Esteban prosigue diciendo que fue Moisés quien dijo al pueblo de Israel que Dios le suscitaría otro profeta semejante a él. ¿Usted recuerda dónde está este versículo? Deuteronomio, capítulo 18. Vamos a ver. Deuteronomio, capítulo 18. ¿Cuándo Dios habló sobre esto? Versículo 15. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis. ¿Está refiriéndose a quién? A Jesús. Ahí en el versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Él está refiriéndose a quién. Dios está hablando de quién.
¿Quién es este otro profeta semejante a Moisés que Dios iba a levantar? A Jesucristo. Jesucristo, es verdad. Entonces, hermanos, Moisés, a quien el pueblo no obedeció. Vamos a ver Hechos 7. Oh, Señor Jesús. Estoy corriendo contra el tiempo, pero necesito presentarles esto a ustedes. Señor Jesús. Moisés fue el profeta reconocido por todos los hijos de Israel y que en el tiempo de Jesús todos los judíos veneraban a Moisés. Moisés era el profeta. Pero en el tiempo en que Moisés estaba allí, vamos a ver Hechos 7, versículo 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Pero los judíos veneraban a Moisés en el tiempo de Jesús, pero en su tiempo ellos no obedecieron a Moisés, sino que le desecharon y en su corazón se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, ¿dónde estoy? Porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestros dios Renfa, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Los detalles de esto ni conocemos, están en los libros de profetas. El pueblo de Israel, hermanos, comenzaron a adorar a otros dioses. Ellos no obedecieron a Moisés, pero en el tiempo de Jesús, todos ellos eran por Moisés. Pero cuando Dios envió al profeta prometido a Moisés, que era Jesús, ellos mataron a Jesús. ¿Entienden? Entonces, Hechos 7 es muy importante. Ellos mataron a quien el profeta que Dios envió para anunciar. Versículo 51. Duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resististeis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, que es Jesucristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Por qué? Porque ustedes mataron a Jesús. Ustedes que dicen honrar tanto a Dios, ustedes que dicen honrar tanto la palabra de Dios desde el tiempo de vuestros padres, ustedes mataron a todos los profetas que Dios envió para hablar por Dios. Y ahora Dios envió al justo, a Jesucristo, el profeta prometido a Moisés, y ustedes lo mataron, crucificaron a Jesús. Ustedes entienden, entonces, la estrategia de Satanás es callar la boca de Dios, es hacer silenciar la boca de los profetas. El problema de la palabra profética es exactamente, ella tiene el poder de hacer la obra de Dios. Entonces, si Satanás consigue silenciar esa palabra, la obra de Dios se para. De hecho, la obra de Dios paró. En el segundo siglo en adelante, solo hubo degradación. Oh, Señor Jesús. Fue cuando Esteban llegó a este punto diciendo que ustedes
tanto honra al Señor con labios, pero ustedes mataron a todos los que Dios envió para hablar su palabra a ustedes. Ustedes persiguieron y mataron, y ustedes ahora terminaron de ser traidor y asesino de este último que Dios prometió dar el profeta, que Dios prometió a Moisés. Ustedes lo mataron. Cuando llegó a este punto, el pueblo provocó un tumulto y al final apedrearon a Esteban, y Esteban murió. Oh, Señor Jesús. Eu vou terminar por aqui. Eu vou dizer para vocês. Yo no voy a conseguir terminar aquí. Hay varias cosas aquí. Yo voy a terminar aquí. Yo voy a decirles a ustedes. Yo creo que ustedes, con la palabra presentada hasta ahora, no hay ninguna duda de que Dios opera milagros para poder hacer su obra. Y esta su obra es hecha por su palabra. Y para que Dios hable su palabra aquí en la tierra, Él depende de un canal. Él depende de un hombre. Y este hombre, en cuanto se crea capaz de hacer la obra de Dios, no puede ser usado por Dios. Dios necesita trabajar tanto en este hombre hasta que este hombre se convenza de que él no tiene más ningún provecho, ninguna capacidad de hacer la obra de Dios. Y Dios llama a este hombre. Y cuando Dios llama a este hombre, porque Él tiene seguridad de que este hombre va a hablar solamente la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios tiene el poder para hacer la obra de Dios. Si este hombre habla su propia palabra, la obra de Dios no sucede. Porque es la palabra de Dios es la que realiza la obra de Dios. Por tanto, hermanos, miren el dilema de Dios. Dios necesita en todas las épocas levantar profetas para hablar la palabra. Y esta palabra que este profeta habla, cuando es recibida, la obra de Dios sucede. Dios entonces envió tantos profetas al final de la segunda parte del pueblo de Israel. Hermanos, el pueblo de Israel solo persiguieron a los profetas y mataron a los profetas. Por eso, hermanos, el reino de Israel no prosperó. Tal es así que Israel, la nación de Israel, el reino de Israel, el reino del norte fue llevado en cautiverio a Asiria. Y el reino del sur, el reino de Judá, fue llevado en cautiverio a Babilonia. ¿Por qué? Porque ellos no recibieron a los profetas que hablaban la palabra de Dios. Y ahora llega el Nuevo Testamento. Este escenario tiene que cambiar. Dios tiene que hacer su obra. Por tanto, hermanos, Dios mandó a su propio Hijo. El profeta Jesucristo vino aquí en la tierra para realizar su obra. Y vino a realizar con poder. Y los judíos, que era para recibir al profeta de Dios, persiguieron y mataron a Jesús. Pero la obra de Dios no puede también extinguida por el hombre. Dios entonces, gracias a Dios, preservó a 120 galileos. Y estos 120 galileos no dependieron de su propia capacidad, porque ellos no tenían capacidad. Ellos no estaban recibidos en facultades, no eran eruditos, cultos, no tenían grandes capacidades. Pero Dios entonces derramó el poder, la capacidad del cielo, de lo alto, por el Espíritu Santo, y entonces ellos comenzaron a obtener poder para engendrar la primera iglesia, la iglesia en Jerusalén. Y para dar continuidad a la obra del Señor por la iglesia, Dios entonces levanta a Pedro con los otros 11 apóstoles para comenzar la palabra profética. Y la palabra profética salía con poder. Los apóstoles hacían señales y milagros y prodigios, porque el poder del Espíritu es el que operaba milagros y hacía que todo suceda, ¿es verdad? Hasta que fue silenciada esta voz en la iglesia en Jerusalén. Ellos
Era Jacobo, Pedro se aisló, él solo cuidaba de los que estaban en la primera etapa de la vida de la iglesia en Jerusalén, y también Dios entonces tuvo que usar otro canal, Pablo, para poder ir a la tierra de los gentiles para levantar la iglesia. Y gracias a Dios, nuevamente la palabra hizo milagros. El Señor levantó iglesias y más iglesias, llegó hasta Roma finalmente, y todo el mundo occidental obtuvo este tema de plantar las iglesias, el reino de los cielos creciendo en la tierra de los gentiles. Pero también la misma fuerza opositora de los judaizantes en Jerusalén a Pedro también trabajaron. Esta misma fuerza trabajó contra Pablo. Fue detrás de Pablo en todo lugar donde él iba. Finalmente, cuando Pablo fue martirizado en el año 67 después de Cristo, todos los de Asia lo habían abandonado. Nadie más oía la palabra profética, nadie más recibía la palabra del apóstol que hacía la obra de Dios prosperar. Consiguieron silenciar a uno más. Ahí, cuando llega Juan, ya en el año 90, otra tentativa de restaurar la palabra para hacer la obra de Dios. Juan entonces hablaba la palabra de la vida, la comunión de la vida eterna. Intentaba mandar a sus misioneros para llevar esta palabra, pero también era silenciada esta palabra junto a los mismos líderes de las iglesias que amaban más la primacía, amaban más la disputa por la posición, disputas por los seguidores, de que amar la misma palabra de Dios que hace la obra de Dios. Así termina el primer siglo en esta situación triste. Hermanos, pero ¿quedó claro o no quedó claro que es la palabra que hace la obra de Dios? Y gracias al Señor hoy, en el siglo XXI, el Señor restauró esta visión para nosotros. Nosotros estamos viendo esto. Por eso, hermanos, vamos a amar la palabra, apreciarla y creer en esta palabra por el oír de la fe. A través del oír de la fe, nosotros vamos a traer al Señor de regreso. A través del oír por la fe vamos a edificar la iglesia. A través del oír la fe vamos a predicar el evangelio del reino a toda la tierra habitada, aún en Asia, Japón, Corea, China, que también nos está esperando, Filipinas, no sé, Malasia, no sé dónde el Señor quiere alcanzar en toda la tierra habitada. Nosotros vamos a restaurar este poder del Espíritu por medio de la palabra. Amén.